Como les decía, esto es lo que sabemos nosotros, ustedes ya abordaron las materias de fisiología, anatomía y demás, y sabemos que la carne es esta estructura compuesta por fibra muscular estriada. Acuérdense que la característica del músculo estriado es aquel que es voluntario, y por eso precisamente no es que el músculo liso no forme parte de la carne, pero pues es en menor proporción. La mayor parte comestible, pues principalmente es el músculo estriado, y este se acompaña o no del tejido conectivo, grasa, fibras nerviosas y otros elementos. Esto pasa sobre todo en tejidos que no son magros, cuando vemos acompañado el famoso SITCH, los que somos yucatecos, que es parte tejido conectivo, proteínas estructurales. Y algo muy importante, la última fase de la definición, esto es con base en la norma oficial mexicana, que es esta estructura de las especies animales autorizadas para el consumo humano. Y esto nos entra en contradicción porque podemos ver que quizás en regiones, sobre todo aquí en Yucatán, he tenido la oportunidad ahora en el doctorado de salir a comunidades a evaluar a niños, y al levantar los recordatorios de 24 horas vemos que consumen alimentos animales como la tusa, por ejemplo, como el famoso pavo de monte, que quizás si no te lo escuchamos, podemos decir, pues eso no se come, ¿no? ¿Cómo se come una rata de campo? Pero realmente algunos alimentos forman parte de la alimentación de la población de manera cultural, y pues tenemos que respetar este tipo de carne porque pues el nombre lo permite al ser autorizado para el consumo humano. Por otro lado, otra definición dice que es la porción comestible, sana y limpia de los músculos de los bovinos, ovinos, porcinos, caprinos declaradas aptos para la alimentación humana por la inspección veterinaria oficial. Sin embargo, esa definición se pone corta porque podemos encontrar otros tipos de animales que podemos encontrar dentro de esta gama de consumo. Uy, no está cambiando, ¿verdad? Denme un No, segundo. ahorita no ha cambiado. Está cargando, dice. Ya. Ahora ya. Ok, bien. Aquí como recordatorio es la imagen de la fibra muscular. Acuérdense que son las formas de cómo se compone, y esta es una forma muy breve. No vamos a profundizar, no vamos a evaluar en el examen las diferentes capas de agrupación muscular, pero lo que tenemos que entender es que el músculo parte de la llamada fibra muscular. ¿Dónde están los sarcómeros? Acuérdense de la banda Z, que es esta banda característica para la contracción muscular. Pero entonces esto nos da la idea para entender las diferencias, como vamos a ver más adelante, entre, por ejemplo, la estructura de la carne de bovino o de res o de caprino, por ejemplo, de los pescados. Entonces, el resumen de esta imagen es que vemos que la carne se encuentra agrupada por diferentes estructuras, como son el endomicio, perimicio y epimicio, y finalmente por las proteínas estructurales que conforman los tendones y que afianzan lo que es la masa muscular hacia lo que es el tejido óseo. Otra imagen, como les decía aquí, acuérdense, y esta imagen pues ya es un poco específica en cuanto al sarcómero. Acuérdense que la contracción muscular, y lo vamos a ver más adelante también, depende ampliamente de dos tipos de proteínas, la miosina y la actina, que son estos filamentos musculares que se encargan de la contracción. Al desplazarse a través de lo que es la utilización de las moléculas de ATP, el sarcómero o el espacio de la fibra muscular puede reducirse, y esto hace entonces o da pie a lo que es el rigor mortis en la fase de la muerte del animal. Y esto va a ser muy importante, sobre todo por las implicaciones que tiene sobre la retención de sangre o sobre la característica física de la carne. Pero para adelantar, antes de que lleguemos a esa parte, entendamos o recordamos cómo se conforma el músculo desde la parte externa, que es el tendón, y lo que es esta parte del epimicio, hacia la parte más interna, que es el sarcómero y la actina y la miosina. Dice la presentación que el carácter heterogéneo de la carne se manifiesta por el diferente estado físico que asume según la fase que se encuentra. Importante, mucha atención, dice aquí, inmediatamente después de la matanza se manifiesta más bien como un cuerpo sólido, elástico y capacitado para retener agua, no deformado. Aquí nos da un poquito, o metemos un poquito la lógica para entender por qué la carne, una vez que está el animal recién muerto, tenemos un cuerpo sólido, elástico y capacitado para retener agua. A diferencia de cuando se da después la rigidez cadavérica, tenemos un cuerpo sólido de viscosidad plástica. ¿Por qué se debe esto? Principalmente porque y esto pasa también cuando el animal acaba de morir en condiciones de estrés o un aturdimiento inadecuado. Lo que pasa cuando el animal está recién muerto
¿Qué pasa? Que recuerden que mucha fibra muscular puede estar contraída. Recuerden que la contracción muscular se observa como está la imagen de aquí. En el rigor mortis, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo queda completamente firme, completamente tieso. ¿Por qué queda tieso y por qué hablamos del rigor mortis como una condición del animal se encuentra completamente firme? Porque acuérdense que la contracción muscular va, ¿cuál es el ciclo? Contracción y relajación. Cuando el animal muere, todas las fibras musculares se contraen. No, es importante que ustedes recuerden que para la descontracción muscular se necesita ATP. ¿Qué pasa con el animal muerto? Ya no hay ATP. Consecuentemente, en el rigor mortis, la contracción queda completamente permanente. ¿Por qué? Conforme va pasando el tiempo, el animal va perdiendo elasticidad, pues principalmente porque la fibra muscular ya se va comenzando a degradar. Pero de manera inicial, para entender por qué cuando el animal inmediatamente después que el animal muere, podemos observar una estructura sólida, como dice aquí la presentación, y elástica parcialmente porque sigue siendo músculo, porque la contracción está dada y no hay descontracción. Es decir, ante la ausencia de ATP, se va consumiendo el ATP, entonces ante la ausencia del ATP, el músculo queda completamente contraído, el sarcómero queda completamente compacto y la miosina y la actina quedan completamente montadas con el mecanismo de contracción muscular que ya conocemos. De esta manera podemos observar un cuerpo el sólido elástico. Entonces, ¿qué pasa después de la rigidez cadavérica? Cuando ya comienza el músculo a degradarse, la actina y la miosina se sueltan y no por acción del ATP, sino por acción de la degradación biológica natural. ¿Qué pasa? La carne comienza con un incremento de la viscosidad. ¿Por qué? Porque comienza a hacerse un poquito más laxa, más flexible y ya la carne comienza a ser un poco más manejable. Alguien levantó la mano, creo que fue Joan. Levantaste la mano, ¿verdad? Así era, nomás quería preguntar algo. ¿Qué Ajá, ¿qué pasó? pasa? Porque pues igual deja de fluir la sangre por los músculos y todo, ¿no? Por eso se quedan rígidos. Es correcto, es muy importante lo que comenta Joan, porque se los había adelantado la semana pasada. Esto pasa también cuando el animal muere, es más drástico cuando muere en condiciones de estrés, como perfectamente dice Joan, la sangre del animal llega al músculo, se contrae, el músculo queda dentro. Entonces, esto hace también una estructura parcialmente sólida. Una vez que el animal ya pasa el rigor mortis, las proteínas se van desestructurando, la miosina y la actina se desacoplan. ¿Qué pasa? Comienza a salir la sangre, comienza a relajarse el músculo y esto hace entonces el incremento de la viscosidad en la carne. Por eso vean aquí la presentación nos dice, inmediatamente después de la matanza, iniciando el rigor mortis, la carne es no deformable, la carne tiene una textura más firme y después de la rigidez cadavérica, la carne obtiene una estructura deformable, es decir, un poquito más manejable. Rodrigo, levantaste la mano, ¿qué onda? Maestro, y tiene que, por ejemplo, en condiciones cuando muere el animal se genera cortisol ¿Es por el correcto? Sí. estrés. ¿Y esto cómo influye en, por ejemplo, la rigidez de la carne? Esto es importante, te estás adelantando un poquito, vamos a dejarlo para dentro de 15 minutos en lo que esa eso se incluye en la presentación, pero adelantándoles un poquito, en teoría el cortisol, no en teoría el cortisol es la llamada hormona del estrés, la hormona que regula los procesos del estrés, incremento de la presión arterial, de la vasoconstricción, entre otras funciones. Bueno, entonces lo importante aquí es que vamos a ver que en la correcta obtención de la carne, según la normativa mexicana, necesitamos un proceso de matanza estandarizado o estructurado. El primer paso para la matanza es el aturdimiento. ¿Por qué hay que aturdir al animal? Para evitar estas condiciones de Para estrés. que no se Si el estrese. animal, exacto, si el animal tú lo agarras a palazos, le estás dando trancazas, el cortisol se eleva y eso afecta fisiológicamente y sensorialmente a la carne. Te estás adelantando un poquito, lo vamos a profundizar, pero básicamente eso, el cortisol a nivel sistémico tiene efectos generales en sistema nervioso, en sistema cardiovascular, en sistema muscular, y eso afecta la calidad de la carne. Sí tiene efecto, pero vamos a profundizarlo un poquito más adelante. Gracias. Ok, continuando, dice aquí la presentación que la carne se comercializa y consume de forma fresca o elaborada en una gran variedad de productos cárnicos. En este mismo sentido, ¿cuáles son los objetivos del procesamiento de la carne roja?
Pues lo sabemos. ¿Por qué no nos venden la pieza o la pata del animal con todo y pelos, con todo y pezuña, por ejemplo? Pues principalmente para evitar contaminación. Esto es un objetivo, mejorar la conservación, es decir, al quitar piezas del animal como piel, como pelos, como pezuñas, esto ayuda a mantener el proceso de conservación de la carne. ¿Por qué ayuda a mantener el proceso? Porque todos estos elementos externos son fuentes de contaminación. También desarrollar diferentes sabores al obtener carnes, por ejemplo, como los embutidos, como puede ser, por ejemplo, los ahumados. Esto nos ayuda también a modificar no solo texturas, sino sabores y presentaciones de la carne. Y finalmente, pues procesar partes del animal que son difíciles de comercializar en estado fresco. Esto, siempre que hablo de esto, me viene a la mente la morcilla. En la morcilla se colocan vísceras y otros elementos que naturalmente no se pueden comercializar, que difícilmente puedan colocarse en un platillo, pero que Sangre. la morcilla, exacto, es sangre y vísceras. Entonces, difícilmente van a comprar sangre para cocinar. Entonces, realmente el ser humano ha sabido aprovechar integralmente todo lo que se le ha puesto enfrente respecto a los alimentos y Se obtener ha ese sabido tipo de alimentos. aprovechar, pero últimamente hemos estado perdiendo esas costumbres, porque si nos vamos a, por ejemplo, investigación gastronómica, antes había muchas recetas que incorporaban vísceras, tenían otro nombre, ¿cómo le dicen? Menudencias. Menudencias. Ajá, entonces, conforme ha estado avanzando la gastronomía, se ha estado perdiendo eso. Sí, esa es cuestión cultural. La gente joven, pues ya no. Yo creo que va de la mano con la educación, ¿no? Yo creo que si tú, como nutriólogo, pues difícilmente le vas a decir a tu paciente, pues cómete unos tacos de morcilla a media mañana, ¿no? Sobre todo por lo que implica la sangre, las vísceras, piensen, yo Pues, escucho, eh, por ejemplo, escucho El mismo hígado, ¿no? O sea, pues, o sea, exacto, el hígado, esa cuestión, como dice Juan, el hígado yo de niño lo comía, pero creo que después de llevar toxicología digo, ¿será que debo comer hígado? O sea, es cierto, exacto. El hígado que es este mecanismo central de biotransformación, la fábrica de biotransformación con hormonas, y no es porque el animal se le estén administrando, pero si es un animal de libre pastoreo que está en la calle comiendo, en el pasto, comiendo lo que sea, pues está en una acumulación de quién sabe qué, plomo, arsénico, cadmio, mercurio, plaguicidas. Y yo de niño era adicto, fanático al hígado. Y lo sigo siendo. Ayer, que mi despedida para irme a Ciudad de México, mi mamá me hizo chocolomo. Y es riquísimo el caldo, ¿no? Con estos órganos. Pero bueno, creo como dice Juan, el hígado es el ejemplo, le da el clavo, porque yo en eso igual estoy, porque digo, hay cosas que antes de estudiar la carrera las comía y ahorita no. Lo único creo que he mantenido es el riquísimo mondongo, ese sí, ni aunque yo me muera me lo van a quitar. Cuando yo me muera en el altar tienen que ponérmelo. oiga, Y es maestro, lo pero no sería mismo. bueno, por ejemplo, tener, dale, Perdón, dale. perdón. no sería bueno, por ejemplo, o sea, consumo en propio. Ah, o sea, al final, bueno, no sé si estoy mal, igual no sé qué tanto se absorba, La cantidad que se consume, dices, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo pero por creo que ejemplo, también si hace nos vamos falta a los, al valor nutricional, no sé si se escucha o se oye cortado. Sí, soy, sí, soy. No sé, o sea, si nos vamos al valor nutricional, he visto que, por ejemplo, lo que son vísceras, hígado, son los que tienen mayor, ¿cómo se dice? En cuestión de hierro. Sí, es correcto por la acumulación de sangre, esa es la razón. Hierro, el hígado es rico en vitaminas también porque es naturalmente el depósito de vitaminas y minerales. Y yo creo que va de la mano, ¿no? El problema aquí es como que al paciente le digas, sí te puedes tomar una chela en la media tarde. El paciente dice, no va a decir la cantidad, sino el nutriólogo sí me dejó. Entonces hay alimentos que creo que no debemos de comentarlos, pero entramos en la parte cultural. O sea, es algo muy complejo, pero sí para rescatar este tipo de alimentos, no dejarlos morir pero con la responsabilidad. Yo creo que en pacientes responsables sí lo podemos decir, pero no como que a la población en general. Porque es cierto, los alimentos locales son saludables, pero no es lo mismo un puchero, que tiene una combinación magistral de verduras, de carnes, por ejemplo, a la diferencia de un mondongo, que es caldo con estómago, Hígado cebollado. o el hígado encebollado, o tal vez la morcilla, ¿no? Creo que debemos ser responsables al recomendar este tipo de alimentos. 3 tacos de higadilla, maestro. Higadilla, sí, exacto. Y qué Ok, rico está ya, eso, ya le ¿verdad? Con la entendí el punto. tostadita. Sí. Correcto. Bueno, continuamos.
Entonces, aquí hay un breve resumen de los tipos de productos cárnicos que podemos encontrar comercializados. Lo importante aquí es ver que la gran gama de alimentos que el ser humano ha sabido obtener a través de un solo producto que es la carne. Creo que en la presentación de la semana pasada veíamos que un objetivo de la tecnología de alimentos es la diversificación y aquí vemos ejemplificado y aterrizado a un tipo particular de alimentos. Vean, por ejemplo, que tenemos los llamados embutidos crudos, los escaldados. ¿Por qué se dice escaldado? Porque no sé si han elaborado salchichas, es digamos, remojar la carne a ciertas temperaturas durante periodos cortos de tiempo. Ya lo vamos a ver en los temas de conservación de alimentos, pero de esta manera se hace la salchicha. Es por esta misma razón que, no sé si han hecho salchichas, cuando se hace salchicha, durante el proceso de molienda se recomienda colocar hielo. ¿Por qué colocar hielo? Para promover un choque térmico y así evitar que el escaldado sea tan drástico en la carne y nos quede una textura completamente masosa. Tenemos también las carnes curadas. Recuerden que un alimento curado es aquel que tiene algún proceso extra de cocimiento más allá el humo, más allá del calor, y lo podemos obtener a través de sales, por ejemplo, las sales de cura, los nitratos o los nitritos. Los enlatados también, y pues básicamente las grasas. En las grasas encontramos las mantecas, los cebos y demás, entendiendo también que este tipo de alimentos principalmente son utilizados como vehículos de cocción, principalmente la manteca, pero al ser un vehículo también pueden migrar componentes de este vehículo, como es la manteca, hacia los alimentos. Creo que no hay nada más rico que un frijol colado, por ejemplo, con manteca, y aquí la manteca no está funcionando como ingrediente, sino quizás como un elemento de fritura, un proceso de transmisión de calor, pero le da un sabor completamente diferente a este frijolito colado, ¿no? O bueno, no sé si han ido. Mi familia teníamos antes de COVID la costumbre de ir para el 15 de septiembre a pasar las fiestas a los hoteles de la Riviera Maya, lo hicimos varios años, y siempre parábamos en Cagua, en la cesta, las llamadas tías de Cagua, y esas tortillas a mano con manteca son de otro planeta, la verdad, de otro planeta. ¿Tú qué hacen allá es El frito? pokchuk, Con nos íbamos a manteca. las 6, 7 de la mañana. Parábamos allá, no sé, 9 de la mañana a desayunar frijol cabash con pokchuk y tortillas a mano con manteca. De verdad, un desayuno de otro planeta, pero las implicaciones nutricionales, pues ya sabemos, ¿no? Colesterol, triglicéridos asociados a la manteca. Ok, ahí está. Bien, vamos a empezar al tema ya propiamente de la tecnología del sacrificio. Creo que se me fue. Tengo una duda ¿Qué acá pasó? de los alimentos crudos. En el caso del sashimi, del carpaccio, bueno, que aquí está Rodrigo también que nos puede ayudar. O sea, esto estamos hablando de un producto crudo, ¿no? Es correcto, y si quieres ser millonario, Juan, o cualquier otro millonario, les doy un tip. En estos restaurantes donde vengan las carnes procesadas de este tipo, por normativa mexicana, tiene que estar en el menú la advertencia. El consumo de alimentos crudos, si no lo tiene y tú consumes y te hace mal, puedes demandar y hacerte millonario con ese restaurante. Sean ociosos, porque de verdad, en serio, todos los restaurantes que sirvan alimentos de ese tipo tienen que tener la leyenda. Si no la tienen, es responsabilidad del establecimiento, o si no es del consumidor. Entonces, estas carnes son peligrosas porque más allá de que la carne sea obtenida, digamos, o lo compra, no sé, de un proveedor confiable, pues ustedes saben los riesgos de la contaminación Sí, cruzada. cierto, eso. Entonces, muchas veces no es que la carne venga contaminada con algún parásito, con algún metal pesado, un sushi, por ejemplo, un carpaccio de algún marisco o pescado, sino la carne, la tabla, el cuchillo o simplemente la exposición en la mesa de consumo. Prefieran No, y siempre aún así es alimentos. muy peligroso, maestro. Muy peligroso, muy peligroso. A mí Aunque me sea el tocó, carpaccio que es delgadito, hay un riesgo muy alto de contaminación. No se recomienda. Esto es evolución. ¿Por qué a los asiáticos? Ustedes pueden decir, oye, Enrique, ¿por qué me lo estás diciendo que puede ser de riesgo si los asiáticos comen eso todos los días? Si va, no sé, el chinito, el tailandés, no lo sé, a la comida y eso va a comer todos los días. Su mecanismo o su sistema gastrointestinal ha evolucionado de tal manera que les da parciales mecanismos de defensa. Es la misma cosa que traigas al chino a comer los tacos de aquí, del ñero, por ejemplo. Se va a morir de diarrea el pobrecito durante 3 días. ¿Por qué? Porque no tiene sistema gastrointestinal para poder adaptarse. En cambio, en ese momento, cuando comen todos los días eso, pues tienen parcialmente la protección.
Entonces, Como el es un riesgo. como el consumo de arroz, ¿no? O sea, la cantidad que consumen ellos de arroz, si la consumiéramos nosotros, estaríamos, Es correcto. Ujú. bueno, estaríamos peor de lo que estamos. Es correcto, así, y ellos son delgados, no tienen problemas de hipertensión, las tasas de cáncer son muy bajas, o sea, son cuestiones culturales diferentes, pero son procesos de evolución. Pues nosotros, mexicanos, que estamos acostumbrados a la garnacha remojada prácticamente en aceite y que parece casi aceite de carro porque no lo cambian en días, pues básicamente tenemos la protección ya garantizada. Comemos un sushi crudo, pues tenemos el riesgo de contaminarnos, o estos cortes de carne, corte azul, por ejemplo, donde pues, casi que se para a correr el animal de tu plato. Entonces, es cuestión de evolución y es preferible evitar este tipo de alimentos, al menos con un tipo de cocción. Y lo mismo pasa también con estas bebidas de la calle que te las venden los juguitos envasados y demás. No sé si les conté, tenía yo una amiga en la universidad, yo estudié allá en la Facultad de Medicina de la Guardia, enfrente del Loram, y en la esquina se pone un señor de los jugos. Una amiga pues siempre compraba su juguito y se lo llevaba, ¿no? Entonces dice que una vez tomó el jugo y sabía a cebolla, y era un jugo de no sé qué sabor, ¿no? Entonces al día siguiente le dijo al señor, oiga señor, Su mi jugo jugo de ayer sabe a sabía a cebolla. cebolla. ¿Perdón? Su jugo sabe a cebolla. Ajá, mi jugo sabía a cebolla y le dijo, es que se me olvidó enjuagar bien las botellas. El señor se lo dijo, el señor de la calle se lo dijo a mi amiga. De eso jamás volvió a comprar los jugos. Entonces, vete a saber si recogen de la calle, si su casa lo recicla, no lo sé, pero es un riesgo latente el consumir alimentos crudos. Prefieran siempre alimentos que sean con al menos un proceso de cocción, al menos un escaldado. Hasta los jugos se pueden escaldar, se pueden pasteurizar. Eso es preferible por cualquier tipo de alimentos. Y no confíen en esas personas que digan, No ya lo sé, remojé en limón, porque no es un método de cocción. No es un método de cocción, exacto. Y de, maestro, ¿cómo se llama? los jugos al escaldarlos no se pierden sus propiedades nutricias. ¿Sí? Parcialmente sí, pero pensemos en el jugo de naranja, por ejemplo, que te venden Ajá. en la botellita. Ese Ajá. jugo después de media hora, una hora, ya no tiene nada. Entonces, un escaldado no le vas a perder mucho. Ah, ok. Cuando vayamos a comer un jugo de naranja, que sea el momento, que sientes que se hace parcialmente tibio. Pero el jugo de botellita que te venden así en la calle, después de un cierto tiempo, si no está en un envase ámbar, el escaldado y el tiempo hicieron lo mismo, no le han Ah, perdido ok. el efecto. Maestro, Y ¿cómo se escalda un jugo? únicamente el mismo, exacto, remojándolo en un recipiente, es únicamente que el calor transmita hacia el alimento. Esto No aplica para el jugo sería de naranja, como, se puede aplicar, pero hay ciertos jugos del sabor sí le cambia. Entonces no aplica para todos, así que una cocción estándar para todos, simplemente un pasteurizado. 60 grados durante 30 minutos y te garantizas una erradicación de microorganismos patógenos. 60 eso le grados, iba a 30 preguntar. minutos, eso sí es confiable. Eso le iba a preguntar si, nada, nada. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces se los adelantaba, no se los adelanté, perdón, la semana pasada, tengo una mala experiencia con esta materia. Una vez estaba yo hablando del proceso, porque les digo, he ido a Bachoco, a Quequén, a los mataderos y demás, y de repente veo que una compañera está ahí llorando, pero así como llorando en silencio, ¿no? En su silla, y me sentí muy mal porque me acerqué, le pregunté y me dijo que era vegana. Entonces, después de eso, fue mi primera vez que di la clase. Me sentí muy mal porque no di la advertencia, así que si alguien es sensible, pues de preferencia que se retire sin ningún problema. No hay cuestiones que les afecten la calificación, porque pues les voy a contar, a veces pues me emociono sobre el proceso de obtención de la carta. Entonces, más que las imágenes, el proceso es un poquito, pues no agradable. Así que vamos a pasar de lleno ya a lo que es el proceso de obtención. Les decía, la gran ventaja es que pues, tengo experiencia, mis propios ojos vieron este proceso y hay ciertas irregularidades, al menos las que yo detecto. Bueno, entonces, por definición, la norma oficial mexicana establece o define el rastro como aquel establecimiento autorizado dotado de instalaciones para matar animales y cuyos productos se destinan al consumo humano. Vean que no dice qué tipo de animales, es un espacio destinado para la obtención de la carne. Estoy anotando todo, ¿eh? Lo voy a pasar Adelante, adelante. ¿Cómo le al pasa la alcalde de una presentación? vez. Lo voy a pasar al alcalde. Ándale, ándale. Antisimín, mira, está. Ah, Bueno, de hecho, no sé si a veces este grupo, veo que tenemos celebridades. El sábado pasado, creo, vi que un compañero, usted estaba ya rompiendo las redes, Paco. Antisimín, creo. Y digo, me sentí y dije, tengo, alumnos celebridades. Bueno, ¿Sabe qué es lo entonces, malo? Que estaba platicando con Paco y me dice, todo lo que comenté de mi trabajo que hago en el ayuntamiento, no sacaron nada y sacaron más de lo que hago en el gimnasio.
Bueno, así pasa. Mientras se aproveche bien cualquier puesto, eso es lo importante. Cualquier puesto de control y de autoridad que se tenga, hay que sacar el provecho correctamente, sobre todo si es un puesto público, Apoya mucho mucho cuidado ese con eso y muchacho. apoyo a la comunidad, eso es lo importante. La verdad, sí, qué bueno que tuvo un puesto allá porque está apoyando mucho a Me da los mucho pymes. gusto escuchar eso. Ok, bueno. Entonces dice aquí que el rastro tiene capacidad diaria de matanza de al menos 28 cabezas de ganado, más o menos, si consigue ganado mayor, perdón, si consigue ganado menor o 1000 aves domésticas. Esto es importante porque hablamos de un espacio con capacidades diarias de producción y esto habla de capacidades mínimas. Sin embargo, ya conforme va avanzando el desarrollo tecnológico, podemos obtener niveles de procesamiento mucho más altos y esto hace entonces que los sistemas de producción sean realmente efectivos. Vamos a ver más adelante que hay espacios, sobre todo de recepción del animal, donde podemos ver que si bien se podemos rebasar parcialmente lo que es la capacidad diaria de producción, el animal se sigue quedando allá para que haya una producción continua, una producción en serie. Como les decía, según la norma oficial mexicana, existen dos tipos de rastros, los llamados municipales y los llamados tipo inspección federal. Los municipales son los más comunes y lo importante aquí es que no existen regulaciones sanitarias estrictas sobre la carne ni en cuanto a las condiciones de higiene. Sin embargo, estos rastros son confiables para producir y para abastecer a la carne solamente del municipio. No puede migrar hacia otro lado. Pese a que carece en gran medida de regulaciones sanitarias estrictas, es decir, el animal muere y en ese mismo lado tiene que distribuirse. Un ejemplo claro de esto son las carnicerías locales que tienen sus establecimientos. Sí hay regulaciones frecuentes, o deberían haber, pero no son tan estrictas como un tipo de inspección federal, como vamos a ver un poquito la característica de este. Entonces, la principal característica del rastro municipal es que se mata y se consume en el mismo lugar o en la misma zona geográfica de matanza. Ahora bien, Pero no hay una regulación, ¿verdad, maestro? O sea, porque no creo que eso, o sea, no lo veo de alguna manera a alguien inspeccionando que no deban sacar esa carne, ¿o sí? En teoría hay arredadas y hay sistemas de vigilancia, pero son escasos. O sea, realmente, y muchos escapan de la regulación. Bueno, mi mamá vive en Pedregal de Tanlum, de la Universidad de Vizcaya a dos esquinas bien mi mamá. De hecho, de casa más se ve la universidad. Cuando vivía allá, sí, en friega llegaba a la escuela. Y ahí enfrente, ahí había un rastro, ahí mataban, pasaba el vecino a decir, ¿quién va a querer cochino? ¿Quién va a querer cochino? Y escuchaste al animalito muerto, y ahí en la coladera de la calle, ven la calle, eso es una calle urbana, ahí mataban al animal, y mi abuelita, que es persona antigua, le encantaba comprar la carne porque es fresca del momento, pero carecía, es un patio, carecía totalmente de las medidas de higiene. Y así como este, hay muchísimos que se Claro. escapan, pero los municipales establecidos sí carecen, como dice Anel, carecen también en muchos casos de regulaciones, pero las autoridades locales normalmente verifican que hay algún tipo de pues, condiciones mínimas, pero de por sí no tienen condiciones. Juan, levantaste la mano. Tengo una duda. En estos rastros municipales yo tengo animales en mi patio y los llevo al rastro municipal y ahí los benefician. Es correcto, eso es lo adecuado. Pero sabemos que aquí en Yucatán la tradición es agarras a la gallina el cuello, le das la vuelta y ya la vas a procesar. O sea, o al cochino, ¿no? Le metes el cuchillo en el Patio, corazón, le das la vuelta changos. y ahí queda. Y eso, hasta mi abuelita lo hacía en su patio cuando tenía animales. Pero lo ideal es que cada municipio tenga su rastro, especialmente para lo que dice Juan. Tienes tus animales de traspatio, no los debes matar en tu casa, los llevas allá, te los procesan, te los dan y vas para tu casa. O el rastro procesa para las cadenas de comercializadoras, pero locales. Pero la función del rastro es exactamente la que dice Juan. Tienes tus animales de traspatio, los llevas allá y obtienes la carne ya del animal. Así debería ser, pero en muchos casos pues no funciona. No es de esa manera. Entonces les decía, los rastros municipales pues son estos que sirven para la obtención de la carne, pero carecen de sistemas de regulación. Sin embargo, algunos sistemas pues sí son mínimamente regulados. Ahora bien, el tipo de inspección federal es así, son las instalaciones de primer nivel manejadas cuidadosamente que cubre todos los requisitos sanitarios nacionales o internacionales para la producción de la carne. Aquí lo importante es que esta carne no solo se puede utilizar para la comercialización dentro de la área geográfica, sino también para la exportación. Es importante, y eso es difícil porque aquí entramos en la cuestión de consumo local,
pero bueno, o consúmele al productor local, pero la realidad es que cuando hablemos de carne, necesitamos obtener o comprar alimentos que tengan el sello TIF, preferencia, y estos alimentos pues, normalmente los encontramos en establecimientos como pues Chedraui, como Walmart, digamos, supermercados, ¿no? Pero es preferible esto. Creo que hay muchas ideas respecto a la carne fresca, como le decía mi abuelita, que es la que piensa que prefiere comprarle al carnicero de la esquina. Y yo siempre le ponía este ejemplo. Cuando yo tenía una novia hace muchos años en el centro, yo pasaba por la calle que va para la DO. Me acuerdo que siempre que iba a la visita, me quitaba la visita, perdón, como a qué será, 10, 11, 12 de la noche, bueno, cuando había fiesta, a las 2 de la mañana, veía que estaban bajando los canales de los cerdos de esa casa, una casa en tal esquina, creo que sigue por allá. Entonces yo decía, imagínense, ya después lo analizaba, ¿no? Imagínense, matan al animal a las 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, lo están subiendo a la camioneta para distribuir. Era una camioneta sin refrigeración, ¿eh? Lo matan al animal y lo van a llevar a los puntos de venta. En los pueblitos o las comisarías, o hasta por allá por casa de mi mamá, a partir de las 5, 6, 7 de la mañana están vendiendo la carne. Ese animal que se murió a las 10, 11 de la noche, lo venden o lo exponen, lo expenden a las 7 de la mañana, por ejemplo, y mi abuela lo va a comprar a las 10 de la mañana. Entonces, ¿cuántas horas tiene ese animal que sin una cadena de frío, completamente expuesto a los mecanismos de contaminación ambiental? Entonces lleva horas el animal muerto, horas sin sistema de refrigeración, y esto hace entonces una fuerte fuente de contaminación. En cambio, en los rastros TIF, desde que matan al animal, directamente se va al cuarto de pre-refrigeración y después al cuarto de congelación. Esta es la garantía y por eso, en este caso de alimentos, prefieran siempre los alimentos obtenidos con rastros TIF a los que no tengan el sello TIF. Ahorita puntualizamos esto, se nos va a cortar la clase. Continuamos, porfa, porque ya se va a cortar. Ahorita ingresamos nuevamente. Así, maestro, lo que comenta, creo que todo eso que comenta de la carne y sucede en varios lugares, ¿no? Hasta con las mismas taquerías o algo que me ha tocado ver que en cajas bajan eso, la carne sin refrigeración y una camioneta así todo destapado. Me ha tocado ver acá en la Canec, ver cómo está la camioneta y los huesos del animal y todo transportándolo así en una camioneta de rejillas nada más y Ajá. Y sin es estar tapado importante. y como dice, sin refrigeración. Es importante, y lo que dice César también te lo vamos a discutir, pero puede ser que compren, por ejemplo, los maxicarnes o estos pequeños productores locales, compren la carne, como dice César, las charolas estas grandotas, cafés, ¿no? Con su rastro TIF. Pero lo meten en la camioneta, lo están andando por la ciudad, lo distribuyen, llegan al punto de venta, lo sientan en el piso, es decir, rompieron la cadena de frío. Por eso digo que la carne, pues de preferencia en establecimientos grandes como Chedraui, Walmart, Aurrera, bueno, esos tipos, porque ahí la cadena de frío no se rompe. En cambio, hasta en los maxicarnes, yo compraba carne aquí en Bachoco de Cauquel y allá tenían las charolas en el piso. Ahora estaban ahí de la carne, pedías la pechuga, el muslo con hueso, sin hueso. De ahí te lo sacaban de las charolitas fiestas de cafés de plástico. Entonces, puede ser que tengan el sello TIF, pero en un punto se puede romper la cadena de frío. Entonces, si bien el rastro TIF, nosotros vamos a profundizar en lo que es las características, después de rastro TIF también hay responsabilidad, que es responsabilidad de lo que es el productor y el distribuidor sobre todo. Entonces, insisto, el rastro TIF tiene estas características de tener todas las características para exportación. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, que Ken es el mayor exportador de carne de cerdo a nivel mundial. Es realmente una cuestión increíble, impresionante. Si alguien tiene la oportunidad, sé que hay departamento de calidad, traten de entrar allá. Yo estuve trabajando en Quequén y la verdad es una empresa enorme, grandísima y sobre todo por el billete. Se gana muy bien allá y sería muy bueno tener allá a un nutriólogo de planta, quizás en la inspección de la carne. Pero bueno, es otra idea que tengan ustedes para allá. Bueno, no sé si les comenté también, una amiga me contactó de la Donde para el departamento de calidad, que querían ya practicantes. Desde que la conozco hace muchos años y empezamos la carrera, ella fue ingeniera en alimentos, yo nutrición, le digo, meta nutriólogos y nunca me habían hecho caso. Hasta ahorita sí y están aceptando solicitudes para prácticas profesionales. Bueno,
Entonces les decía, de manera muy general, aquí tenemos el proceso de matanza y todos los procesos, las fases involucradas en la obtención de la carne. Pensemos en que el animal, o se llama músculo, cuando el animal está de pie, caminando, está el animal vivo, y la carne es cuando ya se obtiene. Eso es importante, es diferente el músculo a la carne es cuando ya se obtiene. Y retomando lo anterior, sí, César tiene razón, la contaminación aquí tiene es muy alta, pero pues hay que es difícil, ¿no? Es contradictorio, pero sí, estoy también a favor de la contaminación, de que no estoy apoyando eso. Pero bueno, entonces, la primera fase de lo que es la obtención de la carne es la recepción y la inspección sanitaria ante mortem, es decir, el animal llega de pie, tiene que llegar caminando, evitando lesiones, y en la recepción, sobre todo, hay un tiempo esperado para cada tipo de animal que vamos a ver más adelante. En el proceso ya de obtención de la carne, propiamente tenemos el aturdimiento, la sangría, el escaldado, el desegüello, depilado y la evisceración. Esto es, digamos, obtener directamente la carne, y ya después en lo que son los procesos de almacenamiento tenemos la obtención de las canales y la inspección sanitaria después de ya obtenida la carne. Vamos a profundizar cada uno de ellos con sus aspectos generales. Les decía que en la recepción lo importante es que el animal tiene que llegar vivo. El animal tiene que llegar vivo, si no ya no sería un rastro, ya sería otro tipo de área de procesamiento de alimentos. Puede llegar a pie, puede llegar en transporte público, en transporte privado, digamos, estos se rentan, estos camiones para lo que es hay camiones públicos para el transporte de animales, y el riesgo de esto es que pueden ser mayores vehículos de contaminación que un transporte privado. El transporte privado pues es del productor, y ese solamente sube sus animales y pues ningún otro tipo de animal más. Se estima que cada hora, eso es importante, se estima que cada hora que los animales son transportados por camión de terracería equivale a 8 horas de carretera. Esto va a ir sumando a lo que decía Rodrigo hace un poco del cortisol. ¿Y por qué? Porque el animal viene completamente estresado. Dice aquí que los animales deben ser transportados sin hacinamiento y reposar antes de ingresar al matadero. Esto para evitar precisamente las condiciones del estrés. Vean qué bonito se ve aquí lo que dice: 48 horas en el caso de bovinos, 24 horas en el caso de terneras y 2 a 24 horas en el caso de los cerdos. Esto es el tiempo que tiene que pasar el animal en el rastro, en las afueras del rastro, en el área de recepción antes de ser sacrificado. ¿Con qué intenciones? Vamos a discutirlas más adelante. 1, por el estrés. 2, para el vaciamiento gástrico, para el vaciamiento de los intestinos, para la aclimatación, para que el animal no esté principalmente estresado. Y vean aquí que, sobre todo por el camino que lleva. Dice que el animal no debe estar hacinado, pero creo que a más de uno de aquí de esta clase, pues le habrá tocado ver, caminando en la calle, manejando, no lo sé, que pues pasan los cerdos, ¿no? En las camionetas, todos achocados, los pobrecitos, gritando, llorando, completamente hacinados, y quizás van directamente al matadero y quizás los van a matar. Eso es lo que dice la norma oficial mexicana, que el animal debe estar en reposo, insisto, por el estrés y por el vaciamiento de intestinos y del estómago, para que a la matanza no tengamos mayor riesgos de contaminación. Dice la presentación que el reposo de los animales antes del sacrificio, lo que les decía, permite la recuperación del transporte, la normalización de las condiciones metabólicas, y desde el punto de vista del bienestar animal y calidad de la carne, parece ser el factor previo al sacrificio que más afecta. Esto es importante, les decía, ¿por qué dice aquí condiciones metabólicas? Si el animal está, por ejemplo, estresado, hay condiciones como hiperglicemia, hay condiciones como ácido láctico, hay condiciones como también el cortisol, deshidratación, por ejemplo, y esto puede afectar siempre a lo que es la calidad de la carne. Por eso dice acá que esta recepción y esta normalización del animal, pues puede ser el factor previo al sacrificio que más afecta. Rodrigo, levantaste la mano, ¿qué onda? Sí, maestro, tengo una pregunta. Usted está mencionando, por ejemplo, lo del vaciamiento gástrico, o sea, el tiempo que debe estar en reposo el animal. Ahí se quitó su collar. El tiempo que debe estar en reposo el animal. Pero, Sí. por ejemplo, ¿es algo así como alguna norma obligatoria o es lo ideal? O sea, pregunto porque, por ejemplo, acá en Tizimín, que estamos en zona ganadera y productora, normalmente, ¿qué hacen? Van a llevar el animal, por ejemplo, a la ganadera y no le vamos a dar comida hoy, hasta mañana. Digo, no le vamos a dar comida porque lo van a llevar al matadero. Uh-huh. Entonces,
Bueno, al final digo, lo están haciendo al revés. Se lleva el animal, en el camino pues se estresa, incluso muchos, muchos dicen, su creencia es la siguiente: ahorita pesa 500 kilos el toro, por ejemplo. Cuando llegue ¿cómo se llama? La báscula, ya pesa 10 kilos menos por el estrés. Entonces, a lo que voy, ¿es correcta esa práctica, por ejemplo, que no le den alimento un día antes y lo maten directamente? Me imagino que no, porque es raro el que lleve su animal y lo deje, por ejemplo, como menciona, ya 24 horas. Es que el ayuno debe ir de la mano con la recepción. O sea, eso que dices son prácticas que se han adaptado y quizás también se hacen. Hay que pensar también que los rastros municipales a veces no se dan abasto con tanta producción de tanto consumidor local. Entonces, lo que hace el productor es, mejor hago mi ayuno porque ya me dijo el rastro que yo lo traiga directamente al matadero. Entonces, ahí es la combinación del ayuno, con la combinación del reposo, con la combinación del transporte. Lo ideal, lo que dice la norma oficial mexicana, y no se olviden que una norma oficial mexicana es una norma que está sujeta a la regulación y también a sanciones. Si se detectan estas irregularidades, puede ser motivo de sanciones. No es una recomendación, es una normativa mexicana que tiene que aceptarse. Al menos los rastros TIF sí cumplen estas recomendaciones. Como les decía, los que quizás se las brincan, pues son los rastros tipo Inspección Federal, TIF, estos sí cumplen cabalmente estas indicaciones. Los que se las pueden brincar, quizás los que dice Rodrigo, pues quizás sean los rastros municipales, donde quizás ya por acuerdo previo a los productores les dicen, tráeme el animal ya ayunado y va directamente al matadero. Pero no es recomendado porque el animal viene caminando, viene deshidratado, viene cansado, viene estresado y eso modifica la calidad de la carne. Pero pasa lo mismo con las corridas de los pueblos, donde el animal está corre, lo están picando, el animal muere cansado y se mata al momento. Allá me ha tocado ver que a las afueras del ruedo matan al animal, se despacha la carne y vámonos para hacer el chocolomo para servir en la noche. Eso no está recomendado porque la carne es de muy mala calidad, pero pues con los guisos y tanto condimento, pues queda riquísimo el chocolomo de esa corrida, ¿no? Pero la pregunta es si es una recomendación o es una norma oficial mexicana que debería cumplirse cabalmente, pero insisto, los rastros municipales difícilmente cubren al 100% estas especificaciones. Eso es lo que dice la fisiología, lo que dice las características adecuadas. Hasta los zootecnistas recomiendan ese tipo de adaptación al animal para que no muera en condiciones de estrés, tenga un sacrificio humanitario, tenga el animal una muerte pues digna, una muerte adecuada y no muera en condiciones de estrés. Pero, pues como dice Rodrigo, estos cambios se han hecho conforme se adaptan los diferentes rastros a las diferentes características. Entonces, dice aquí la presentación también, el tiempo de reposo excesivo tampoco es recomendado. Recuerden que esta es la fisiología normal. ¿Qué es la fisiología normal? Que el músculo acumula glucógeno. Recuerden que nuestras vías de acumulación de glucógeno en los animales, tanto seres humanos como vacas y lo que sea, son los músculos y el hígado también. Entonces, el músculo tiene glucógeno, por eso el animal puede ayunar sin morirse. ¿Por qué? Porque se ayuna para que el animal vacíe completamente los intestinos, pero al hacer el ayuno tiene glucógeno muscular que el animal va a poder aprovechar para que no muera de un cuadro hipoglucémico. Entonces, el ayuno no va a matar al animal, únicamente va a agotar completamente las reservas que el animal tenga. Esto hace entonces que cuando tenga un ayuno muy prolongado, ¿y qué puede pasar? Que se detecta, por ejemplo, se paraliza el sistema de producción del rastro y el animal pasa más tiempo sin comida. ¿Qué es lo que pasa? Que se agota lo que es el glucógeno muscular y esto afecta directamente a lo que es el pH y obtenemos carnes llamadas DFD que vamos a profundizar más adelante. Entonces, como pueden ver, ni un sacrificio inmediato ni un sacrificio prolongado son adecuados para la obtención de carnes de mejor calidad. Pero les digo, las características bioquímicas vamos a puntualizarlas más adelante. Sacrificio prolongado se refiere a el tiempo que demora de la llegada al rastro hasta que es sacrificado. Exacto, desde que pisa el rastro, es correcto, no desde que sale de su establo local hasta no. Esto una vez que llega el rastro, de hecho todos los rastros deben tener áreas así, y yo vi el de Tizimín, fui al rastro de Tizimín, de hecho sí lo conozco, tiene un área así larguísima con corrales marcados y con techito. Ahí colocas al animal las horas que dice la norma para después poder ser sacrificado. El rastro TIF, yo fui al rastro TIF de Tizimín.
Ok, respecto a la recepción, bueno, aquí está una imagen más o menos así, está como el de la izquierda, el tizimín más o menos lo vi como el de la izquierda, el rastro de por allá. Dice, durante su reposo en los corrales, los animales deben tener acceso a agua limpia y fresca ad libitum y ser alimentados de acuerdo a su especie con el periodo de descanso sea superior a 24 horas. Como decíamos, si por alguna razón se paraliza, digamos, se detecta algún caso de contaminación en el rastro y se paraliza y los animales programados para ese día son hasta mañana para matarlos, se necesita alimentar a los animales dejando descansos de 24 horas. El ayuda en periodos menores de 24 horas se recomienda para promover el vaciamiento intestinal de los animales. Exactamente lo que yo les comentaba hace unos momentos. Respecto a la inspección sanitaria antemortem, como les decía, hay tanto antemortem como postmortem. Dice aquí la presentación que el reconocimiento sanitario de alteraciones del tejido externo se realiza con diferentes objetivos. Primero, para descubrir lesiones ocasionadas en el transporte o el reposo. A mí me tocó ver que durante el reposo los animales también se estresan al estar completamente muy hacinados y que lo que hacen se muerden o con las astas se pueden lastimar y esto hace entonces que puedan tener heridas expuestas. No se olviden lo mismo que pasa con los alimentos de origen vegetal, mientras el tejido esté completamente cerrado, el tejido externo esté completamente íntegro y cerrado, el tejido interno va a ser completamente estéril. Una vez que se exponga la carne o la cáscara al ambiente, la carne, la parte interna, pierde su esterilidad en la zona de la ruptura o de la exposición. Esto hace entonces que si el animal se lastima con una barda, se lastima con un asta a otro animal, se muerden entre ellos, que puede ser, ese animal puede contaminarse y sabemos que una lesión de este tipo involucra pues quizás pus, quizás polvo, quizás tierra o alguna infección sistémica o incluso puede ser general, si hay heces, por ejemplo, una sepsis puede también afectar al animal. Apreciar síntomas clínicos de enfermedades no transmisibles y diagnosticar enfermedades infecciosas y contagiosas. Me tocó ver también cuando en el rastro, no sé si fue una inspección no adecuada, pero me tocó ver que cortaron a un animal y cuando lo abrieron, dentro tenía unas masas negras. No se supo qué era porque pues allá los operarios son técnicos, pero rápidamente es momento como para el chisme, ¿no? Abrieron al animal y tenía así cosas negras horribles. Entonces, que era cáncer, que era coágulos, que era no sé qué, pero pues el animal ya se destina para otro tipo de proceso, tiene que salir, es importante. Todo animal contaminado o que se detecte con alguna enfermedad tiene que salir del rastro incinerado. No puede salir del rastro en forma vísceras o en forma de carne, tiene que salir incinerado. A mí me tocó ver eso, que abrieron al animal y tenía unos nódulos negros en la carne cuando quitaron las vísceras y esa carne no fue destinada para el consumo, porque pues puede ser motivo de contaminación. ¿Todo el animal, maestro, o solo esa parte? Yo entendí que todo el animal, y por norma debe ser todo el animal. Al menos en esa parte que vi, todo el animal se fue para el desecho. Para la incineración. Okay. Para incineración, sí, para incinerar todo el animal, sí. Sí, porque si es algún tipo de contaminación por algún metal pesado, por ejemplo, no sé, cáncer, pues no, porque el animal se cose y además el cáncer no se transmite por vía oral, lo sabemos, pero si es algún tipo de contaminación por metal pesado o algún tipo de plaguicida que generó ese daño de los órganos, pues sí, hay que directo para el desecho, para la incineración, sí, incineración, no es cómo se dice. Ok, aturdimiento y matanza, vamos a empezar a lo interesante, es la primera parte de la obtención de la carne. ¿Cuál es el objetivo? Que el animal pierda movilidad, conciencia y sensibilidad. Esto es parte de los mecanismos de obtención humanitaria de la carne y en la norma oficial mexicana, que están las referencias, pueden encontrar que hay proceso de aturdimiento hasta para las ballenas. Es interesante ver que la norma tiene procesos de matanza para conejos, para toros, para caballos, para todo hay, incluso hasta para las ballenas. Es decir, cuando queremos obtener carne de los animales, lo que tenemos que hacer primero es saber que el animal está completamente aturdido y no va a sentir dolor. Insisto, aquí veo caritas tristes en el chat, si alguien se siente incómodo puede retirarse, la verdad. ¿Cuál es el mecanismo principal para alcanzar el aturdimiento? Por ejemplo, los vacunos, lo vamos a ver más adelante. En los vacunos es toques eléctricos. No, en el vacuno es el incremento de la presión intracraneana a través de un golpe, principalmente de un proyectil de propulsión. Es en los vacunos. Y en los cerdos, principalmente es por la electrocutación, se le da lo que es un choque eléctrico para que el animal pueda caer. Sí, perdón. No, Guillermo levantó la mano, perdón. Primero. Ah, sí. ¿Qué pasó, Memo?
Es como una jeringa, ¿no? Que El se de le los... pone en la nuca y Es una luego puya. lo activan y como que se inyecta. Ajá. Una estocada. Realmente pareciera que se inyecta una estocada, pareciera que se inyecta, es como una pistola, bueno, la que yo vi es como una pistola, al menos el rastro TIF que yo vi es una pistola y es un proyectil que tira y regresa, o sea, no va cambiando. Entonces se le coloca al animal, vamos a ver el punto, que es un punto entre las astas y la comisura de los ojos, y lo que se hace es colocarlo, se da el disparo y este golpe en seco en la frente del animal automáticamente genera una ligera fractura, pero es muy pequeñita porque también la carne se vende. Para hacer, por ejemplo, un pozole, la cabeza del animal es pues, de lo más adecuado para presentarlo, ¿no? Taco de cabeza. Entonces, si tienes el cráneo roto, pues no va a servir. Entonces, es el golpe, y con ese golpe que se da, automáticamente incrementa la presión intracraneana, el animal pierde la conciencia y va directamente al piso. Pero es, como dice este memo, es como una jeringa, pero yo he visto principalmente una pistola. Juan, levantaste la mano, ¿qué onda? Era lo mismo, no, tenía la duda si era para sacrificarlo o era para aturdirlo. No, es para aturdirlo. Es para, vamos a ver cuál es el sacrificio propiamente, pero primero es aturdirlo a través de esto. Y les digo, en los rastros TIF tiene que ser con un mecanismo estandarizado, como una pistola, como un proyectil, no puede ser un trancazo como se hace en otros tipos de los, tiene que ser un proceso estandarizado. Entonces, el objetivo del aturdimiento es que el animal pierda conciencia, movilidad y sensibilidad, que quede completamente inerte, y ahora sí, inmediatamente después viene lo que es la muerte. La muerte debe darse por desangrado, esto ya es entonces cómo el animal muere, y obviamente posee aturdimiento, y no debe exceder los 20 a los 30 segundos. Al menos, ¿qué fue lo que yo observé? En el rastro de los bovinos, lo que se hace es colocar al animal en un espacio muy pequeñito, vienen de un pasillo, van de uno tras otro, queda exactamente, el animal queda completamente así cerradito, el pobrecito. Pasa al área de aturdimiento, se cierran las puertas y queda en el cajoncito. Entonces la cabeza queda como para arriba del animal. El operario, que es el encargado del aturdimiento, agarra la pistola, tiene hasta su conexión con vacío, porque les digo, como es proyectil y tiene que tirar el trancazo, viene conectado a una bomba. Esto lo que hace, lo coloca al animal, le dispara y el animal automáticamente cae. Como es un animal tras animal, y de verdad el animal pasa de estar de pie a, ¿qué quieren? En 25 o 20 minutos pasa de estar caminando y consciente a hacer un canal. Esto es rápido y no hay tiempo para que regresen a darle otro aturdimiento. En el proceso que vi, ningún animal recibió 2 aturdimientos. Es uno, y si el animal cayó, bien, y si no, también. Y eso me pareció inadecuado. Entonces, a ver, le dan el balazo y el animal no se aturde. ¿Por qué? Pues quizás la inyección del aire de la pistola no fue suficiente, la mano se le movió al operario, el animal se movió, no lo sé, pero nunca vi 2 aturdimientos. Y sí vi animales llorando, gritando, después de lo que es el aturdimiento. Entonces, el animal en teoría cae. Cuando cae, unas pinzas, unos ganchos, como estos ganchos para tender, para colgar la hamaca, se le colocan en las patas traseras del animal. Desconozco cómo se llaman los huesos de las patas. Pensamos que es tibia y peroné, ¿no? Que son así como los dos del pie que están puestos. Entonces, lo que me explicó el operario es que dentro de estos huesos se coloca el gancho y automáticamente entra facilito. O sea, tú puedes ver el pie del animal y después de que yo vi cómo le meten los ganchos, veía los piecitos de los animales y lo ves firme. Es un tendón. Pero atraviesa el tendón, o sea, y es la habilidad que tienen para de un golpe en la pata del animal, págatas, le meten el gancho y queda completamente atorado en las 2 patas traseras y automáticamente vienen y se sube el animal. Queda el animal de cabeza ya con las patas de traseras enganchadas y el animal no se cae ni a trancazo. Entonces ya el animal queda aturdido y completamente de cabeza, agarrado de las patas por atrás, y les decía, me tocó ver animales que seguían gritando, seguían moviéndose. En este momento entonces se da el desangrado, vamos a ver más adelante cómo se da, y de verdad parece una regadera, o sea, automáticamente comienza a salir la sangre y debajo del animal pues ya tiene la coladera específica y no se derrama ni una gota de sangre por fuera. Realmente el corte es tan limpio y tan exacto que ahí correctamente va lo que es la sangre al desagüe. En el caso de los bovinos... traumado, profe? Sí, salí asqueado, hasta lo sigo contando. Ahí. Pierden completamente la sensibilidad. O sea, realmente les decía, es uno tras otro. Yo le calculé 20, 25 minutos desde que el animal está de pie caminando a que ya es un canal en el cuarto frío. Así, y es inmediato y es un área, no me recuerdo, pues grandísima, pero en el mismo área pasa todo. Pum, pum, el animal, como les decía, va de cabeza y ya va en una cadena para arriba.
y esa cadena tiene conexión en el techo y va el animal así girando, girando, pasas al desangrado, pasas a que le quiten la piel, pasa a que le quiten las vísceras, pasa a que la haga y así hasta que ya va para el canal. Así, el animal nunca deja de estar colgado y ese mismo gancho que se le puso va directamente hacia el cuarto frío. Entonces, dices que salir traumado, sí, sobre todo por escuchar a los animales morirse y los que no están muertos y que le estén cortando y abriendo, eso es de lo peor que he visto en mi vida. Y lo más asqueroso que he visto hasta el día de hoy en mi vida es cuando limpiaron las tripas. Ni lo puedo contar. Cada que lo cuento se me hace aquí la cosa en la garganta. Cuando van al canal y sacan toda la tripa, ¿no? No sé si han visto las tripas para... Es que me acuerdo y es horrible esto. No se acuerdan, las tripas para hacer, embutidos. por ejemplo, embutido puede ser de celulosa Moronga. o puede ser también de tripa de verdad. Entonces, que vende la tripa en botecitos de sal, porque para que se conserve. Entonces, estas tripas naturales son las tripas del animal. Entonces, hay un área de lavado de tripas. Literalmente, no vaya a vomitar, la tripa con la mano. Ya está. Así la quitan la caca de la tripa y las van lavando. Pero el área es tan sucia, es una mesa enorme de acero inoxidable. El olor realmente, creo que lo estoy contando y me estoy acordando del olor, es impenetrable, horriblemente. Yo digo, pobrecitos de los trabajadores, no sé, el pelo, las uñas, los dedos, les deben oler horrible todos los días. Llegar a su casa con ese olor, si dedicas todos los días a eso, debe ser horrible. Y los riesgos de contaminación, porque eventualmente te rascas la cara, el ojo, no lo sé. Pero es un área muy sucia, pero está completamente apartada de todo el área de producción. Eso sí, está apartada del área de producción y ya es sacar las heces de las tripas y después dar un proceso de limpieza. Te digo, lo peor fue escuchar a los animales morir y esa área de limpieza de las tripas es de lo peor. Horrible, horrible, horrible. Bueno, y otra área fea también fue, no sé si ustedes, bueno, si quien trabaja en algún laboratorio del hospital o no sé, porque sé que también a veces tienen sus trabajos, no sé si saben escuchado hablar del suero fetal bovino, el SFB. El suero fetal bovino se utiliza mucho en procesos de hematología, en investigación. Yo lo he utilizado para cultivar células y es un cultivo que es un medio de cultivo que se utiliza para crecer microorganismos o para cultivar células. Bueno, su nombre es suero fetal bovino. Es suero de los fetos de los bovinos. Entonces, también en el rastro TIF que yo fui, hay un área donde si el animal que van a matar está embarazada, sacan a los bovinos, a los fetos, y en los fetos les sacan completamente la sangre. No sé si era el método adecuado, pero lo que yo vi es que al animalito, al feto, que se ve formadito, le van presionando el estómago, o sea, le meten creo que es un catéter, no sé en qué, creo que en la vena cava inferior, no lo sé, y le van presionando y van recuperando los botes de suero fetal. Es el suero fetal bovino. Yo no sabía que así se obtenía hasta que estaba yo allá, porque el operador me dijo, es para investigación, porque le sacan la sangre, no sé qué, y fue cuando lo asocié con este tipo de suero fetal, que se vende en laboratorio y es carísimo, les digo, para hacer cultivos celulares o para hacer microbiología. Bueno, continuamos. Entonces dice aquí que en el caso de los bovinos el método más utilizado de aturdimiento es por pistolas de proyectil, lo que les decía, y consiste en el uso de proyectiles con vástago de acero deslizable. Lo que les decía es directamente el balazo y el proyectil se regresa, agarra el operario, vuelve a cargar y por presión lo que hace la bomba es tirar fuertemente el proyectil. Como les adelantaba, la muerte puede darse por incremento de la presión intracraneal o por perforación del tejido cerebral. Hay un área también donde colocan las cabezas, porque después se separa el animal de todas las partes, y en el área de las cabezas yo me acerqué para inspeccionar directamente los cráneos y ahí ves que tiene la muesca y el cráneo ya tienes como que un pequeño huequito y ahí ves que sí ves completamente sumida lo que es la parte frontal, creo que es el hueso frontal del animal, porque pues quizás el animal era muy frágil o el balazo pues fue muy fuerte y esos pues ya no se utilizan para comercializar. Pero lo ideal es que solamente tenga una pequeña muesca y que sea prácticamente imperceptible. Aquí están estas imágenes que les decía, se las pongo directamente la norma oficial mexicana, donde cuál es el punto principal de aturdimiento por proyectil con vástago para los bovinos. Y aquí pueden ver principalmente que va el punto medio o el punto que se cruza entre las astas y las comisuras de los ojos. Básicamente va de esta manera, pero como les decía, imagínense, tienen no sé cuántos animales al día y el operario pues no va a sacar su reglita, va a sacar ahí, no, el animal le vale y agarra al animal y pum, va, siguiente, y algunos sí latina y pues algunos no latina, al menos la experiencia que yo pude observar.
El método de elección para el aturdimiento de los cerdos es la electronarcosis, se les decía hace un momento, perdón, y se realiza con pinzas o tenaza con 2 electrodos y debe realizarse siempre dentro de un cajón de aturdimiento con un piso aislante. Esto es importante porque si es un piso mojado o un piso que transmite electricidad, pues se va el cerdo y se va el operario al otro mundo, los dos directitos se van juntitos. Memo, levantaste la mano, ¿qué onda? Sí, para la regulación de la carne, yo veo que hay algunos restaurantes que están regulados. ¿Se toman todos estos aspectos? No te entendí, o sea, el establecimiento, pon tú, no sé, Walmart o, no sé, el restaurante. Que vende carne de res. Repíteme la pregunta otra vez, perdón. Para probar la carne, para que se pruebe la carne, tienen todos estos puntos como referencia de cómo se trató a la res, si estuvo sometida bajo estrés, de la cicatriz de la frente. Ah, sí, sí, o sea, todo esto lo hace el gobierno federal, la COFEPRIS. O sea, los rastros tipo inspección federal competen a Secretaría de Salud y a COFEPRIS el monitoreo constante. Por eso esa vez que yo fui, no pudieron negar la entrada porque las auditorías son sorpresas. Yo no fui por COFEPRIS, yo fui por el Tecnológico de Mérida. Pero así como llegué yo, llegan diferentes organismos y tienen que llegar a auditar todo. Desde el piso, desde paredes, desde manos de los operadores. Eso se hacen cultivos de las manos de los manipuladores. ¿Por qué? Porque imagínate estar completamente en área húmeda, los hongos crecen en las uñas y si las uñas pueden migrar hacia lo que son la carne. Esto es muy importante. Entre las enfermedades más comunes de por ejemplo, los susheros, los chefs que hacen sushi, son el crecimiento de hongos en las manos. Y un punto de control crítico para los susheros y los manejadores de alimentos crudos es siempre el monitoreo o el muestreo de las manos por el riesgo de contaminación. Entonces, eso sí se tiene que auditar. No hay autoridades internas y externas, y las externas competen siempre al gobierno federal. Buena pregunta, Memo, porque eso, para que mantengas el título Rastro TIF, necesitas las autoridades completamente aprobadas. Eso sí o sí, no hay vuelta para atrás, y sí, me consta que COFEPRIS sí tiene regulación con eso. Anel, levantaste la mano, ¿qué onda? Le acaba de contestar eso que existía, acaba de contestar mi duda, si existían auditorías, o sea, sí existe el TIF, pero si existían auditorías. No había escuchado de las auditorías, pero lo acaba de contestar. Sí, hay, claro que sí, y les digo, corran a cuenta de COFEPRIS y Secretaría de Salud, sí o sí, porque tienen que mantener ese estatus de rastro TIF. Incluso también, por ejemplo, no sé, un restaurante chino, un productor chino que compra la carne de cerdo, porque les digo que quien exporta hacia todas partes del mundo, les pide ciertos requisitos para exportación, y eso ya entra, creo que es Secretaría de Transportes, también da un certificado que va de la mano con COFEPRIS, que va de la mano con Secretaría de Salud, que va de la mano con, o sea, todo está ligado, y que quién es el que ha cumplido una tras otra, certificación, validación, auditoría, y son muchísimas para poder sacar carne de un animal del país, de la calidad que tiene que Ken. Por eso ellos han sido un imperio, porque han buscado la forma y solo ellos han podido hacerlo. Si no, pues ya tuvieran competencia. Eso sí es cierto, maestro. Me consta, mi esposo ha tenido también la oportunidad de ir a precisamente hacer una auditoría, bueno, pero por parte de su empresa para que quien sea parte como de sus productores. Ajá. Y cuando regresó de esa inspección, ya tiene bastantes años, me dijo, es una de las mejores calidades de la carne. De hecho, vinieron las personas que se encargan de checar a los proveedores para todo el mundo, porque tienen que ser proveedores avalados, y creo que tienen otros sellos, y él precisamente me platicaba de todas estas cadenas de los procesos de los puerquitos. Sí, o sea, realmente que Ken es de primer nivel, por eso sigue expandiéndose, porque pues no hay quien le haga la competencia. Los asiáticos es como la miel, los asiáticos, los europeos compran productos de primera calidad, no se dan con porquerías. Entonces, si no se cumple, no se compran esas cosas. Entonces sí, que Ken sí cumple cabalmente con todos los procesos de calidad para exportación.
Ok, bueno, aquí información complementaria, no la vamos a profundizar, no les voy a poner en el examen, dame los amperes necesarios para un cerdo de tantos kilos, no me interesa, la verdad. Se los pongo para que vean que la norma es realmente muy completa en cuanto a cuál es hasta el amperaje recomendado para los diferentes tipos de animales. Ya hemos dicho que los procesos ideales para cerdos únicamente es la electronarcosis, pero pues también puede aplicar a los animales en cuestiones extraordinarias. Entonces, esto aplica para los cerdos, pero en cuestiones extraordinarias también puede aplicar para otros tipos de alimentos. ¿Qué horas son? Bueno, con esa terminamos ya. Otros tipos de aturdimiento que pueden ser efectivos, pero pues no se utilizan principalmente por el costo, por el incremento de los valores, del valor agregado hacia la carne, es por la enervación. Esto es el colocar lo que es un objeto punzocortante en lo que es la zona occipital, en la parte del animal. Esto no es tanto por el costo, sino porque a veces no se obtiene el punto ideal o el punto para colocar el aturdimiento del animal. ¿Por qué? Porque depende también de la cantidad de grasa del animal. Si el animal tiene mucha grasa en esa zona, tal vez no va a llegar o no va a ser suficiente y el animal no se va a aturdir. A diferencia, les decía, de lo que es el proyectil, sí o sí, en la parte frontal no hay pierde. Y la electronarcosis va a correr la electricidad sí o sí. Entonces, la inervación pues va de la mano para personas y se aplica sobre todo en rastros municipales donde pues no se tiene el acceso ni al proyectil pues ni a la fuente de electricidad. Y por CO2, esta es la forma más recomendada. Estándares internacionales recomiendan este tipo de aturdimiento. Es por aturdimiento en cámaras cerradas con CO2. Sabemos que el CO2 es un gas que puede ocasionar lo que es la pérdida de la conciencia, incluso la muerte por el desplazamiento del oxígeno, pero pues obviamente, como ustedes supondrán, esto representa altos costos para producción y también el tiempo que se necesita. Vean aproximadamente 45 segundos, y si el animal es más grande lleva más tiempo, y échenle pluma, digamos 1 minuto por animal, ¿cuánto tiempo puede llevarse? A diferencia de lo que es el aturdimiento por proyectil, eso es en segundos, en 2 segundos le das el balazo, entra un chavo, le mete los ganchos al pie y el animal ya está de cabeza y directo para el siguiente. Aquí tenemos también otras características que nos dice la norma sobre signos que indican un aturdimiento inadecuado o un aturdimiento adecuado o profundo. Pueden ustedes comparar. Vean, por ejemplo, que pues lo básico, ¿no? Cuando no se hace correctamente, pues el animal sigue de pie, el animal sigue gritando, sigue teniendo vocalizaciones o un intento de levantarse. Y todas estas son cosas que yo observé. Cuando vemos, por ejemplo, algo también que me dijeron, sí es cierto, algunos animales los vi que estaban como un poco agitados, o sea, les aturdían y estaban así como agitados, y yo decía, oye, pues no se ha muerto este animalito. Me dijeron, eso es parte también del aturdimiento, y aquí en la norma oficial está el respaldo de eso, ¿no? El animal puede ser que tenga una respiración irregular o agitada, pero también puede responder a los reflejos ya propiamente de, sobre todo en los bovinos, como incrementa la presión intracraneana, todos los reflejos se ven alterados y el animal ya no tiene conciencia, y esto puede afectar también al sistema respiratorio. Bueno, con eso terminamos el tema de al menos lo que es el aturdimiento. Vamos a continuar la siguiente clase con la sangría, que es la parte propiamente del sacrificio. El animal muere a través de la sangría, a través de lo que es el corte y la pérdida de la sangre. Hay implicaciones microbiológicas del por qué el aturdimiento, por qué la sangría tiene que darse de cabeza, por ejemplo, por qué tiene que ser a nivel de lo que es la vena yugular, a nivel central. Hay cuestiones específicas, y las vamos a profundizar en la clase que viene. La clase que viene también es el examen. Les voy a pasar ahorita sí o sí la presentación, se los prometo ahorita. Y la siguiente clase tenemos el tema pendiente. Me interesa que terminemos este tema de carnes y hasta donde podamos llegar en la siguiente presentación. Se las voy a adelantar de todos modos, den una leída, pero si no la terminamos, no la presentamos, y aunque tenga las preguntas del examen, pues la vamos a obviar, porque pues no se vale, ¿no? Me interesa que profundicemos esto y hasta donde lleguemos a la siguiente clase vamos a poder presentar. Yo espero que tengamos media clase y media clase. Va a ser un examen breve. Me interesa más que me escuchen a que presentemos el examen, porque pues es tecnología, mucha teoría. Entonces tratemos de avanzar un poquito esto, le cortamos y damos un tiempo del examen. Va a ser breve para que no nos estresemos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Tablas. Bueno, les decía, la siguiente semana voy a estar ya en Ciudad de México. Me quedo ahí pues, básicamente todo el año. Entonces, espero que no tengamos problemas de conexión. Si no, cualquier cosa,
yo les informo un día antes. Un día antes voy a planear todo porque es examen, es clase, así que no nos puede pasar lo de hoy porque son 15 minutos que perdimos importantes de la clase. Ok. Bueno, Juan, ¿levantaste la mano? Ok, ya te di. Bien. Ok, entonces nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos para terminar este tema que ya nos queda por cortito y terminamos también y presentamos también el examen. Entonces, si no hay dudas, comentarios, ahí estamos. Cuídense, buen fin de semana. Nos vemos el siguiente sábado. Perfecto, Estamos. maestro. Bye. Gracias, Saludos. maestro. Buen fin. Gracias, igualmente. Bye, bye.